Muy buenas tardes, bienvenidos un día más a Todo es Geopolítica, bienvenidos al programa en el que les contamos, repasamos y analizamos todo lo que está pasando en el tablero geopolítico, pendientes del discurso anual del presidente ruso, Vladimir Putin, que no solo hablaba hoy sobre tres islas, sino que también respondía a estos planes de paz de Donald Trump. Decía que en ningún momento Rusia ha rechazado los acuerdos, hablaba también de las amenazas por parte de Europa y sobre todo de este fracaso con los activos rusos congelados. Enseguida vamos a contarles esto, vamos a mirar también a la respuesta por parte de Donald Trump, que está poniendo el foco en Venezuela, que hoy de nuevo ha vuelto a poner sobre la mesa una guerra con Venezuela y sobre todo sigue con sus amenazas hacia Maduro. Vamos a mirar también a las tensiones entre China y Japón, entre China y Estados Unidos por Taiwán, con un nuevo frente que se puede abrir de cara al año que viene, pero antes vamos a empezar con las últimas horas. Vamos a contarles que el presidente ruso, Vladimir Putin, declaraba que la Unión Europea intentaba robar con sus planes los activos rusos congelados para financiar un préstamo a Ucrania. Escuchamos a Vladimir Putin. Dice que esto es algo más que un robo. El robo es algo oculto. Y lo que intentan hacer es algo abierto, es más que un robo. Pero ¿por qué no pueden hacerlo al final? Porque saben que las consecuencias pueden ser muy difíciles para ellos mismos. Primero, es difícil robar los activos. El presidente ruso, que negaba rechazar el plan de paz de Donald Trump, asegura que la pelota está en el campo de Ucrania. Decía que es mentira que haya rechazado la paz para Ucrania y el plan de Donald Trump. Subrayaba que la pelota está en el lado de Kiev y también de sus patrocinadores europeos. En las reuniones en Moscú nos hicieron propuestas y nos pidieron aceptar algunos compromisos, y al llegar a Anchorage dije que para nosotros serán decisiones no fáciles, pero aceptamos los compromisos que se nos proponen. Por eso nosotros es incorrecto hablar de que rechazamos algunas propuestas. La bola está completamente en el lado de nuestros oponentes occidentales, digamos, el régimen de Kiev y sus ayudantes europeos. Nosotros estamos listos para las negociaciones y para finalizar este conflicto de manera pacífica. Y mientras tanto, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, no descartó que su país vaya a la guerra con Venezuela. En una entrevista con NBC News decía que no se está discutiendo actualmente, pero que es una opción. Se negó a confirmar si su objetivo es derrocar a Nicolás Maduro, pero afirmó que el presidente venezolano sabe exactamente lo que quiere. También afirmó que habrá más incautaciones de petroleros. Decía además todo esto después de ordenar un bloqueo total y completo de todos los buques sancionados que entran y salen de Venezuela. Trump afirma que el país sudamericano tomó ilegalmente los derechos petroleros y energéticos de Estados Unidos. Atentos a la tensión geopolítica, con el foco puesto también en las tensiones entre China y Japón. Se dice además, un funcionario japonés ponía sobre la mesa que volvieran las armas nucleares, tener armas nucleares. Enseguida vamos a contarles también la respuesta por parte de China, o las tensiones con Estados Unidos, que aprobaba un paquete de más de 11.000 millones para Taiwán, un momento en el que un nuevo frente se puede abrir de cara al año que viene. Pero nosotros vamos a analizar ya todas estas cuestiones con los mejores expertos. Tenemos a Eduardo Irastorza, profesor en OBS Business School. ¿Qué tal, Eduardo? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Sergio. Y contamos con José Antonio Ejido, doctor en Sociología por la Universidad de Provenza. ¿Qué tal, José Antonio? Buenas tardes. Buenas tardes a ustedes. Encantado de tenernos a los dos por aquí. Enseguida sumamos más voces a este espacio. Decía, hoy sobre todo focalizado en el presidente ruso, Vladimir Putin, que ha estado más de 4 horas respondiendo a los medios, algo bueno, pues que no suelen hacer los líderes europeos. Desde luego, ya nos gustaría también que nuestro presidente de gobierno diera explicaciones de este tipo. Y bueno, entre muchos asuntos, se hablaba precisamente de Europa, de los líderes europeos. José Antonio, si te parece, empezamos con esto, porque esta madrugada nos sorprendíamos con que después de horas, después de meses de negociación, finalmente no hay acuerdo, no se pueden utilizar
nacionalizar estos activos y se habla de un gran fracaso por parte de la Unión Europea. Putin ha respondido y ha dicho que, bueno, que esto habría sido un robo sin precedentes. Hombre, pudiera ser una buena noticia en orden a avanzar hacia la paz, ¿no? Hacia avanzar hacia un acuerdo que, por cierto, está siendo negociado entre la administración Trump y los ucranianos, ¿no? Entonces no es mala noticia, ¿no? Porque ese embargo a activos rusos hubiese sido una piedra en el obstáculo para una tregua y un acuerdo de paz sólido, ¿no? Que es un poco lo que busca la gente de buena voluntad de este mundo. O sea que, en principio, parece una buena noticia e incluso sería una buena noticia para el funcionamiento de la Unión Europea, ¿no? En el que los pequeños países también tienen cosas que decir y son varios pequeños países los que se han opuesto a este embargo de los activos rusos, ¿no? En bancos occidentales europeos. Te quiero preguntar a ti también por ello, ¿cómo ves este fracaso de los líderes europeos que no conseguían un acuerdo? Por cierto, tampoco para firmar precisamente este acuerdo con Mercosur. ¿Y qué puede suponer para el conflicto? ¿Qué puede suponer para la paz en Ucrania? Bueno, yo no lo tildaría de un fracaso. Al final Europa, a pesar de Europa, sale ganando porque el descrédito que hubiera cosechado su sistema financiero interviniendo los activos rusos, pues hubiera servido de aviso a navegantes de otros países que quieran invertir en nuestro continente, ¿no? Yo creo que hubiese sido una auténtica salida de lugar completamente. Recuerda aquellos tiempos en los que la reina Isabel de Inglaterra, la primera, la de los tiempos de Shakespeare, pues intervenían los barcos españoles que iban hacia Flandes y se quedaba con todo el oro, etcétera. Sería una actividad prácticamente corsaria, ¿no? Yo creo que al final esto, a pesar de la voluntad de algunos países, pues ha imperado el sentido común del sistema financiero europeo, ¿no? Y yo creo que hubiese sido un verdadero error, un error que hubiésemos pagado tarde o temprano. También es cierto que Europa va a asignar, creo que son en torno a los 80.000, 90.000 millones de euros en los próximos 2 años para Ucrania, pero ese dinero yo creo que va a estar básicamente dirigido más que a temas armamentísticos, a temas de reconstrucción nacional, que yo creo que es donde tiene que invertir Europa, donde tiene que mirar más allá de lo que es el conflicto, tiene que ver qué va a pasar después de esto, porque esto pues concluirá de un modo que a Ucrania, pues al actual gobierno ucraniano, pues no le gusta en absoluto, ¿no? Ese dinero, además, tiene un factor importante a tener en cuenta y es el hecho de que es Europa quien lo cede. Es la autoridad de Bruselas, ya no son los diferentes países que van dando pequeñas o mayores o grandes cantidades de dinero al gobierno ucraniano para responder a intereses particulares, sino que es toda la Unión Europea. Con lo cual eso permite también concentrar el uso que se vaya a hacer de ese dinero. Con lo cual yo creo que, insisto, a pesar de la voluntad europea de pegarse un tiro en el pie, las cosas han salido de tal manera que afortunadamente no se ha dado esa intervención de los activos rusos que hubiese sido un verdadero cataclismo. Bueno, pues precisamente sobre esto han preguntado hoy al presidente ruso, han preguntado a Vladimir Putin. Precisamente se filtraba la noticia en el momento en el que estaba realizando este discurso anual y José Antonio decía Putin que era algo más que un robo, decía que era algo, bueno, pues prácticamente a cara descubierta. Te quiero preguntar por esto, ¿cómo puede afectar a la relación entre Putin y los líderes europeos? Un presidente ruso que, por cierto, hace apenas un par de días decía algo así como cerditos, algo así como gorrinos a los líderes europeos y que hoy matizaba un poco, decía que no se refería a nadie, pero tampoco se retractaba. Yo creo que no existe relación entre la dirección rusa y la dirección de los países principales de la Unión Europea. Los rusos están bastante fatigados de todos los saboteos que han sufrido 2 grandes intentos de resolver mediante la negociación un conflicto tremendo, intereslavo, que no se hubiese producido de no haber habido la intervención nefasta de la Unión Europea, que sin la menor duda actuó de consumo con la administración norteamericana, que ha llevado las riendas del gobierno ucraniano, sobre todo a partir
del Maidán, ¿no? Los rusos saben que fueron los europeos a confesión de parte, ¿no? De la señora antigua canciller alemana, Merkel, del antiguo presidente francés, Hollande, y del antiguo presidente Poroshenko, que tanto los Minsk 1, 2 y 3 fueron explícitamente saboteados para ganar tiempo, de manera que la OTAN reconfigurase completamente un ejército ucraniano no bajo factura soviética, que se negó a combatir contra el Donbass y que muchas veces se pasó a las filas del Donbass, porque el ejército soviético estaba educado en la fraternidad entre los hermanos soviéticos. Entonces, eso a la OTAN y a sus agentes de Kiev no les interesaba, y el Minsk fue podía haber sido un acuerdo aceptado por todas las partes, que hubiese además asegurado la territorialidad integral de Ucrania de entonces, una solución sin este derramamiento de sangre tan tremendo. Los europeos se lo cargaron, y a eso se le añade también el saboteo del primer gran intento de llegar a un acuerdo entre Rusia y Ucrania, que fue Estambul 2022, marzo 2022. Repito siempre lo mismo, pero es que, pues, ¿qué le vamos a hacer? Todos los rusos no tienen relación, saben que ahora los europeos, sobre todo Alemania, Gran Bretaña, que no pertenece a la Unión Europea, pero ha tenido unas posiciones muy radicales, y algunos otros, lo que han hecho es incluso insubordinarse frente a Washington, lo cual es algo en los últimos tiempos bastante sorprendente, para obstaculizar la pretensión de llegar a un acuerdo que en realidad, no se mire por donde se mire, y eso es lo que duele en el grupo que dirige la Unión Europea y determinados gobiernos europeos, no es más que el resultado de una victoria militar rusa, una victoria lamentable, porque se produce un mar de sangre absolutamente evitable, ¿no? Entonces no existe relación, estos dirigentes europeos no han contribuido a la paz y ahora están viendo cómo preparan a la opinión pública, porque parece que sí, la administración Trump entiende que o se llega rápidamente a un acuerdo o lo que se va a producir es la toma de Odessa por las fuerzas rusas, que no encuentran ya un obstáculo militar suficiente. Y esto no es cualquier cosa, porque el ejército, como digo, ucraniano es un ejército OTAN que dirige, que sigue líneas OTAN en las que han estado vinculados todas las direcciones de los países que forman parte de la OTAN, ¿no? Es una píldora difícil de tragar, pero Odessa ha sido bombardeada, creo que alguna instalación, por Rusia, y Rusia, el nacionalismo ruso, vamos a decir, tiene los ojos puestos en Odessa. No va a perder ocasión si se retrasa una paz estable, acordada y a largo plazo o definitiva. No va a perder, como digo, tiempo en seguir moviendo piezas para Odessa, para tomar Odessa, ¿no? Y eso es lo que la administración Trump no quiere que pase. Por eso presiona a los europeos para que el acuerdo se haga, pero se haga tal como sería de acuerdo, o casi como lo desea la dirección rusa, porque la correlación de fuerzas sobre el terreno, la correlación de fuerzas militar, da para eso, no da absolutamente para nada más. Por lo tanto, no hay acuerdo, y la cuestión está entre Washington y Moscú, y hay que ver Kiev cómo se acomoda a las decisiones entre estos dos poderes universales, ¿no? Internacionales, ¿no? Momento Ucrania lamentaba no poder usar estos activos rusos y que celebraba estos 90.000 millones, este préstamo a 2 años que, bueno, parece que no va a tener obligación de devolver, si lo podemos calificar como préstamo. Eduardo, te quiero preguntar a ti también por esto. ¿Cómo ves la relación entre Putin y los líderes europeos después de cómo les calificaba hace apenas unos días y después de que tengamos, bueno, pues esta buena noticia, ¿no? Que al menos parece que el diálogo no va a estar roto? Y, por cierto, Emmanuel Macron, el presidente francés, que ha sido uno de los más beligerantes, decía que estamos a tiempo de hablar con Putin, decía que era útil volver al diálogo. La pregunta es si estamos a tiempo, claro. Hemos estado a tiempo muchas veces. Como acaba de señalar José Antonio, se han perdido muchas oportunidades de negociar, muchas.
que Putin les llame cerditos, como tú señalabas, a los dirigentes europeos, siempre es mejor que llamarles lo que realmente son, que es incompetentes. Minsk 1, Minsk 2, Minsk 3, o sea, absolutamente todas las oportunidades de llegar a un acuerdo en el que cada vez las circunstancias eran peores para Ucrania. Porque recordemos que los primeros acuerdos de Minsk lo que buscaban era un reconocimiento de la singularidad de la población rusa en territorios ucranianos, pero territorios ucranianos. Ahora se encuentran ante una situación en donde, si no llegan a un acuerdo de paz, van a tener a los rusos en Odessa. Tener a los rusos en Odessa significa cortar la salida al mar a Ucrania y convertirlo en un estado fallido. Un estado fallido que se irá mirado con ojos bastante golosos por países que colindan y que históricamente tienen problemas, como puede ser Polonia. Recordemos que Polonia, durante la Segunda Guerra Mundial, perdió 80.000 víctimas de la violencia ucraniana durante el periodo de ocupación nazi, y 800.000 desplazados después de la Segunda Guerra Mundial. Hay una zona muy grande en el noroeste de Ucrania que históricamente ha pertenecido a Polonia, ¿no? Rumanía también tiene sus cuentas pendientes, etcétera. Yo creo que puede convertir, si no aprovechan esta ocasión para llegar a un acuerdo de alto el fuego, porque no creo que haya un acuerdo de paz. Esto se va a parecer bastante más a Corea que a cualquier otra referencia histórica, pero no pueden dejar pasar la ocasión en este momento de llegar a un acuerdo de alto el fuego con Rusia, porque la alternativa es encontrarse no ya con una ocupación de Donetsk y Donbass, sino con un Estado fallido, en un Estado que no tenga ninguna viabilidad y cuya única oportunidad no es ganar la guerra, sino ganar la paz. Y ganar la paz con la ayuda de Europa, eso sí, claro, porque no tienen dinero y esto es a fondo perdido. Realmente la guerra tendría que ser, entre comillas, interna, entre Estados Unidos y Europa, en el sentido de quién se va a quedar con la reconstrucción de Ucrania, es decir, quién va a ganar la batalla de la paz, quién va a emular a Japón después de la Segunda Guerra Mundial o a Alemania después de la Segunda Guerra Mundial, que son países que perdieron guerras y ganaron paces. Yo creo que Ucrania tiene que mirar hacia ese futuro. Realmente hay un cuello de botella, y el cuello de botella es Zelensky. Zelensky es una persona comprometida con ni un paso atrás ni un metro cedido, que es un concepto que está radicalmente en contra del planteamiento estratégico tradicional rusa de terreno pisado, terreno conquistado. En ese sentido, pues quien tiene la voz cantante para llegar a un acuerdo ya ni siquiera es Europa, sino Estados Unidos y Rusia. Y Trump, teniendo en cuenta el enorme interés que tiene en enfrentarse a otros posibles conflictos, como pueda ser el mar de la China Meridional, el Caribe, Groenlandia, Panamá, tiene abiertos 1000 frentes, el Sahel, Birmania, es que está por todas partes. Realmente tiene que aclarar un poco el territorio en Europa, llegar a un acuerdo de ten con Rusia para realmente hacer frente a la mayor amenaza histórica de Estados Unidos desde que surgió, que es China, a todos los niveles, político, económico, cultural, etcétera, etcétera, etcétera. Con lo cual yo espero que por el bien de todos se llegue a un acuerdo de alto el fuego que salve una maltrecha y bombardeada Odessa. Cada día están bombardeándolo con más intensidad, y Ucrania tenga una vía posible de salida de sus productos a través del territorio propio, por mar, ¿no? Porque si no tendría que estar mandando, igual que hay oleoductos y gasoductos que cruzan las fronteras de Rumanía, de Hungría, etcétera, pues tendría que estar mandando toda su producción de trigo, etcétera, etcétera, de tierras cereales, tierras raras, etcétera, a través de terceros países. Yo creo que es la última oportunidad para que tengan un cierto grado de soberanía en la zona y que se conviertan o que puedan aspirar a convertirse en un primus inter pares en todos esos países eslavos que ahora cuestionan la viabilidad de una Europa unida. Bueno, pues precisamente el presidente ruso, Vladimir Putin, aludía a esta cuestión, a si estamos cerca o no de una paz, si Rusia está rechazando o no este plan de paz de Donald Trump, algo que se ha informado en muchas ocasiones y que el presidente ruso ha negado. Vamos a hacer una pequeña pausa, 2 minutos, y enseguida seguimos con más análisis en Negocios Televisión.
Juanma Moreno, esto es de lo mejor del día, ¿eh? Va a bajarle los impuestos a los andaluces que tengan una mascota en casa. Serán hasta 100 euros por animal para pagar el veterinario. Esto es visión a largo plazo. Envejecimiento poblacional, ¿cómo lo evitamos? Con más perritos y gatitos. Si es que lo del PP es para cogerlos y pensárselo bien, ¿eh? Ve el modelo y el envejecimiento poblacional y dice, pero si es que los que nos van a pagar las pensiones son los perritos. Es el PP en Andalucía. Es de puñetera coña. Por un lado, bajan los impuestos a los perritos y a la vez en el Congreso de los Diputados, propuesta de Vox, los jóvenes que vayan a acceder a la primera vivienda y los que vayan a acceder a la vivienda habitual, le quitamos el IVA para que pueda acceder mejor. El PSOE, el PP y Tokiski votando contra ello, el PP con todos los demás, ¿qué votó el PP? Votan en contra. Pero no se preocupen, que esto la arregla Espinosa de los Monteros. En cuanto coja la batuta económica del Partido Popular, esto, Espinosa de los Monteros, no se preocupen, que lo arregla enseguida. Europa, pues Europa lo que hemos dicho siempre, es decir, es un continente con los mismos vicios que los franceses atemperados. Ya, exceso de regulaciones, exceso de gasto público, exceso de impuestos, exceso de burocracia y además en el caso de Europa con un paraguas nefasto que es la Comisión Europea, que se ha convertido en un agente del estatismo y de las políticas woke económicas también. Ya. Entonces, Europa es el bajo imperio romano. Ha perdido el dinamismo, no tiene capacidad ni impulso para hacer las reformas necesarias para recuperar la prosperidad y está rodeado de bárbaros. Claro. Ya estamos de vuelta en Negocios Televisión, seguimos atentos a las últimas horas, seguimos en Todo es Geopolítica, mirando a las palabras del presidente ruso Vladimir Putin hoy en su discurso anual, respondiendo a las amenazas de Europa, también respondiendo a los mensajes de un Rutte que dice bueno, pues que tenemos que prepararnos para un conflicto, para una tensión parecida a la que vivieron nuestros abuelos. Vamos a analizar todo esto con los mejores expertos y vamos a incorporar a Eduardo Luque, politólogo, que también está con nosotros ya en Negocios Televisión. ¿Qué tal, Eduardo? Muy buenas tardes. Muy bien, y encantado. Buenas tardes primero y encantado de estar aquí en el programa. Encantados de tenerte aquí. Estábamos estábamos comentando precisamente este discurso del presidente ruso, Vladimir Putin, que hablaba de los activos congelados, pero también hablaba de las amenazas de Europa. Dice que mientras que se habla de paz, hay líderes europeos, también jefes de los ejércitos de Francia, de Alemania, que están hablando de una guerra con Rusia. Ponen una fecha, algunos 2030, otros hablan incluso de 2026 o 2027. ¿Qué te parece esto y qué te parecen las respuestas que están llegando últimamente por parte de Rusia? Hoy ha sido Putin, pero el otro día fue también el ministro de Defensa, Andrei Belousov. Realmente lo que estamos viendo es un ejercicio de sinsentido político, pero de un nivel absolutamente descomunal. No hay una amenaza real por parte de Rusia. Además, sería ridículo. La inversión económica de la OTAN y de los países europeos en armamento supera no menos en 6 veces, en teoría por PIB, a lo que invierte, lo que está invirtiendo Rusia en este momento. Y por población, estamos hablando de 3-4 veces la población rusa, la que teóricamente estaría enfrente en caso de guerra. Aquí el problema es otro, desde mi punto de vista, que es la necesidad de rehacer económicamente Europa, los bolsillos de unos cuantos europeos, no de Europa, sino los bolsillos de unos cuantos europeos, en base a una sensación de crear un enemigo militar al cual hay que rearmarse y gastar dinero público a expuertas, si me permiten la expresión, de forma tal que en el camino, en este trayecto, muchos ponen la mano y ven un negocio inmenso, que es lo que estamos viendo, un negocio inmenso en la guerra. No hay peligro de guerra porque no hay peligro de invasión por parte de Rusia. Esto es también una absoluta falsedad lo que está inventando la Unión Europea. En todo caso, sería al revés, porque hubo acuerdos cuando la caída de la Unión Soviética, claramente por parte de la OTAN, de que no expandiría sus fronteras
y mucho menos se acercaría a las fronteras rusas. Y todo esto se lo saltaron a la torera. Lo vimos como las fronteras de la OTAN se ponían al ladito mismo de la frontera rusa, los países bálticos es un ejemplo, y ahora con el tema de Ucrania, que antes del inicio de este conflicto ya advertía el señor Zelensky que buscaba armas nucleares también para Ucrania. Eso de todo punto era inviable para Rusia, porque hubiera puesto sus grandes ciudades, especialmente Moscú, escasamente a 6 o 7 minutos de un impacto de un misil lanzado desde Ucrania. Eso, ¿qué hubiera hecho Estados Unidos, señor Biden o el señor Trump, si hubiera sido al revés, ¿no? Si México lo hubiera colocado en la frontera misiles nucleares que podían apuntar a las grandes capitales de Estados Unidos, ¿no? Habría hecho pues lo que sabemos que hace en estas ocasiones, ¿no? Así que realmente esto es un invento para provocar miedo, para crear un enemigo en la población europea y justificar el rearme y que unos cuantos literalmente se hagan de oro, porque esto es lo que estamos viendo, ¿no? Intentar que la industria europea traspase lo que quede de ella, porque una parte, en Alemania también se han llevado ya fábricas a China, fábricas químicas de la BASF y de otras grandes compañías, o sea, se han llevado también a China ya. Entonces, lo que se trata es de esta parte de la industria se dedique al armamento para justificar este rearme, pues entonces intentamos un enemigo. Y una advertencia, este rearme implica una bajada en los niveles de vida de toda la población europea. Lo estamos viendo ahora. Ahora, por ejemplo, se comentaba en los Países Bajos el tema de pensiones, se habla ya de jubilaciones a los 80 años. A los 80. Es un debate que está en los parlamentos de los países, el Reino Unido, por ejemplo, y los países del norte de Europa. Es gracias a este rearme, estamos viendo cómo este dinero se destina en lugar de pensiones, de universidades, de investigación, de desarrollo, de bienestar social, se dedica al armamento para que unas cuantas fábricas y líderes europeos naden en la abundancia. Estamos viendo cómo se traspasa el capital social, los recursos sociales a manos privadas a través del método que siempre hemos conocido del rearme y el miedo a la guerra. Es la visión que en este momento tengo. Y claro, la propuesta por parte del presidente ruso es también muy dura, porque las amenazas y la retórica es especialmente violenta la que están utilizando los líderes europeos. Bueno, pues un momento de fricción, un momento de tensión entre Rusia y Europa sobre esto y muchos más temas. Ha hablado hoy el presidente ruso. José Antonio, te quiero preguntar a ti también por esto. ¿Qué podemos esperar de cara al año que viene? Hemos escuchado al embajador de Estados Unidos ante la OTAN, Matthew Whitaker, dice pues que Ucrania también se está preparando para la guerra el año que viene. Lejos de acercarnos a la paz, parece que empezamos a ir en la dirección opuesta. Hay algunos señales un poco preocupantes, ¿no? Por ejemplo, Lavrov comentando, el ministro de Exteriores ruso, la situación que creó hace un par de días el señor Trump, que dice que Venezuela le debe territorios, prácticamente le debe la vida, ¿no? Es como si Bolívar hubiese sido un norteamericano, ¿no? Que echó a Fernando VII, es algo alucinante. Entonces Lavrov dijo, si estas son las condiciones de desequilibrio internacional, no es posible que nosotros lleguemos a ningún acuerdo con los Estados Unidos. O sea, que vinculaba los dos conflictos, haciendo ver que están descartando los rusos la posibilidad de acuerdos serios con la administración Trump. Pero ahora los rusos también están diciendo que ellos ayudarían a la realización de las elecciones presidenciales en Ucrania, limitando o evitando determinados ataques. Una cosa que acabo de leer, o sea que los rusos dan por sentado o ven la posibilidad de que no haya una paz o un acuerdo de alto el fuego serio en lo inmediato y que estarían dispuestos a colaborar sin abandonar la situación de guerra con unas
supuestas o posibles elecciones presidenciales en Ucrania. Es otro indicador de que efectivamente los rusos se preparan para un conflicto que siga durando. Ya lo han dicho varias veces. Nosotros estamos dispuestos para lo que sea, para seguir, para parar y para ir a Odessa, que es lo que los norteamericanos quieren evitar, como bien decía Eduardo, los norteamericanos quieren evitar que se convierta en un Estado fallido, porque efectivamente tanto Polonia como los países que pertenecieron al antiguo imperio austrohúngaro, por ejemplo, también Rumanía, quieren trozos de Ucrania para ellos, ¿no? O sea que Ucrania, si sigue la cosa así, desaparecerá. Simplemente habrá en torno a Kiev una especie de república y quizás, si tienen suerte, Kharkov, y se acabó el asunto de Ucrania, ¿no? Y Rusia se instalará en nuevos territorios, ¿no? Mucho más allá de Crimea, eso por supuesto, ¿no? O sea que lamentablemente pareciera que Trump no tiene, ni Rubio, la fuerza que tienen para amenazar en América Latina, no la tienen para amenazar a un régimen ucraniano que depende al 100% del armamento norteamericano. O sea que uno se pregunta cuál es la voluntad real de la administración Trump de imponerle o no imponerle nada a un gobierno que depende, como digo, por completo de ellos. No solo en lo político, también en lo militar, en lo energético, en absolutamente todo, ¿no? O sea que la responsabilidad de que no se produzca no será solo de los europeos, como comentado, va a ser también de la aparente falta de firmeza de Rubio y de su jefe Trump, que se dedica, bueno, no sé quién es jefe más de quién, pero bueno, que se está dedicando a asustar en América Latina y a asustar en China, en fin, como comentaba Eduardo, abrir varios frentes de guerra por todas partes del mundo, sin el acuerdo de la gente del MAGA. Acabo de ver que el 70% de la población norteamericana no quiere la guerra con Venezuela, y acabo de escuchar a un congresista por Kentucky, en el Congreso norteamericano, que dice: señores, por aquí no vamos a ningún sitio, no nos estén engañando ustedes y no se les ocurra atacar a Venezuela. Y eso dentro del Congreso norteamericano. Y se está hablando de un proceso penal al señor Rubio por asesinar a náufragos en pleno Caribe, según la legislación norteamericana. O sea que la cosa está complicada y nadie puede vaticinar una solución al conflicto ucraniano a corto plazo. Pues está complicada y, como bien nos estaba explicando José Antonio, pues al final todos estos frentes están relacionados, se está abriendo y cada vez más un frente en Venezuela. Hoy el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en una entrevista con la CNBC, si no me equivoco, no descartaba una guerra con Venezuela. Decía, además, anunciaba que iba a seguir incautando petroleros, amenazaba de nuevo a Maduro. Eduardo, te quiero preguntar por esto, porque mientras la paz en Ucrania parece que se aleja o que sigue igual de lejos, ahora lo que parece más cerca es una guerra con Venezuela. Trump por lo menos no lo descarta. Trump nunca descarta nada en ningún planteamiento como buen negociador inmobiliario que es, ¿no? Desde el alquiler hasta la compra, la hipoteca o la hipoteca inversa, ¿no? Entonces, si le preguntan, va a decir que sí, que es una de sus opciones. Yo creo que ahora está en un momento confortable en Venezuela, porque, claro, tenía que explicar a su opinión pública por qué ha desplazado su inmensa flota contra un país caribeño, lo cual supone un coste considerable. Tenía tres opciones para desmontar el régimen bolivariano en Venezuela. La primera era eliminar al presidente. Ya hemos visto pues, que no ha encontrado los apoyos, ni ningún cazador de recompensas local está dispuesto a jugarse el cuello por ello, ¿no? La segunda opción era un bombardeo localizado de intereses geoestratégicos, industriales, incluso supuestos lugares de producción de drogas, etcétera. Pero eso, claro, eso ya radicalizaría la opinión pública venezolana como quién es este para venir a tirarnos bombas, ¿no? Por mucho que la presidenta Corina, así denominada Premio Nobel Corina, pues señale que Venezuela ya está invadida por iraníes y por chinos y por un montón de gente que no nos habíamos dado cuenta, pero que están ahí, ¿no? Esa era la segunda opción, y la tercera era poner soldados sobre el terreno. Eso es aún mucho más inviable porque supondría víctimas, y las víctimas sí que no las vendes a la opinión pública americana de ninguna manera, aunque fueran muy poquitas, ¿no? Con lo cual ha encontrado que hundiendo planeadoras con o sin droga, o con o sin náufragos, o con o sin delincuentes,
pues está justificando un enorme gasto militar absolutamente injustificable de ninguna otra manera y obteniendo éxitos que puede ir lanzando, éxitos entre comillas, pero vamos, utilizar un portaaviones nuclear para hundir una patera, pues prácticamente es una cosa de locos, ¿no? Pero bueno, por lo menos puede ir proporcionando a la opinión pública local un montón de buenas noticias respecto a que estamos avanzando. Yo insisto, yo desde hace mucho tiempo pienso que detrás de esto hay dos objetivos, uno a la derecha y otro a la izquierda. Uno es el Canal de Panamá y el otro es la Guyana y toda su riqueza en oro y reservas de petróleo. Yo creo que Trump lo que quiere es poner un pie ahí y ese es la verdadera cuestión de fondo de todo este despliego. Convertirlo en parte del paisaje, ya que todo el mundo encuentre que es natural que estén por ahí circulando barcos norteamericanos y que en un momento determinado, en vez de invadir Venezuela, pues vamos a desembarcar en Guyana. No es exactamente su territorio, pero ya nos hacemos cargo también de la producción de petróleo, que es muchísimo mejor que el venezolano, de las mayores reservas de oro de toda Latinoamérica, que están en Guyana también, etcétera, y que ningún otro país europeo, ni antiguo ni colonial, está en condiciones de defender frente a una, entre comillas, agresión venezolana, que es algo que todavía está por verse, porque hay un contencioso respecto a quién pertenece a esa zona fronteriza, ¿no? Pero bueno, yo creo que ese es el verdadero caramelo de todo este conflicto. O bien volver a pisar el Canal de Panamá o bien ocupar Guyana y todo aquello, ¿no? Con lo cual, pues la situación, digamos que es bastante confortable en este momento para Trump, mucho más que la situación en Ucrania, donde efectivamente aquí el riesgo es ese, convertir a Ucrania en un estado fallido, perder Odessa y dejar a Ucrania sin salida. Con un agravante, que Estados Unidos necesita desesperadamente la ayuda de Rusia para acabar o para confrontar el riesgo que supone la amenaza china. Ya desde los tiempos de Zbigniew Brzezinski y su famoso libro del Gran Juego, te hablaba de eso. Estados Unidos no puede vencer a China sin la colaboración de Rusia. Y la crisis del Ártico es otra demostración más de que no puede ser de otra manera. Pues Eduardo, te quiero preguntar a ti también por esto, esta tensión con Venezuela, un Donald Trump que no descarta una guerra, que sigue amenazando a Maduro y que, bueno, mientras no es capaz de terminar con la guerra en Ucrania, parece que puede abrir un nuevo frente. Decía que ha solucionado hasta 8 guerras, alguna de ellas, bueno, de aquella forma, ¿no? Un poco con pinzas. Lo que parece es que puede abrir una y además importante para su país. Sí, es un personaje que si no fuera tan terrible lo que hace, sería hasta cómico, ¿no? Porque decir, bueno, yo he cerrado 8 guerras que se ha vuelto a reabrir ahora mismo, 3 días otra vez entre Tailandia y Birmania, toda aquella zona vuelve a estar otra vez en erupción, y además cuando la guerra en Gaza no está cerrada y la posibilidad de una nueva guerra con Irán por parte de Israel o en el Líbano contra Hezbollah están ahí. Es decir, que es pura fanfarria, es puro teatro. Es un hombre que tiene un ego absolutamente, digamos, enfermizo y le hace ver la realidad, una realidad que realmente no existe, ¿no? Porque el problema de Estados Unidos es que es un imperio en declive, un imperio en decadencia y que ya no puede mantener, como en la época de Bush, Dick Cheney decía que Estados Unidos era capaz de sostener 3 guerras de alta intensidad al mismo tiempo. Ahora no, eso es imposible. Ni entonces podía, ni ahora mucho menos lo puede. La deuda externa es inmensa y no pueden resolver el conflicto de Ucrania y se meten en un conflicto en Venezuela. Fíjense que desde el momento que amenazó con la intervención militar hasta el día presente, han pasado muchos días. Han pasado muchos días. Es decir, y contra más tiempo pase, menos posibilidades hay de una intervención militar que tiene que resolverse de forma puntual y rápidamente. Y evidentemente de las 3 opciones que planteaban, evidentemente ninguna de las 3 está al alcance de la mano del señor Trump. La invasión terrestre es un desatino, con 20.000 efectivos más los embarcados, que suman otros 10.000 más,
no puedes plantearte una invasión terrestre. La invasión de Afganistán, la de Irak, siendo un país mucho menos poblado y con circunstancias infinitamente peores que las de Venezuela, el gobierno de Estados Unidos tuvo que movilizar cerca de 400.000 efectivos. 240.000 directos más las rotaciones que eso implica, ¿no? Es decir, que estamos hablando de un volumen de efectivos que Estados Unidos no puede en este momento poner sobre terreno. Así que una invasión terrestre es bastante inviable. Y cualquier ataque a la cúspide, al centro de poder de Venezuela, puede tener el efecto contrario. Es decir, galvanizar aún más a la población alrededor de sus dirigentes en contra de él, la persona o el país que atenta contra ellos, ¿no? Esto es también otra enseñanza que nos da la historia, pero es una enseñanza que el norteamericano nunca acaba de aprender, porque no quiere aprenderla, ¿no? Es decir, esta es una realidad. Evidentemente, es un hombre muy inconstante, es un hombre que no tiene un criterio definido, se mueve completamente como un péndulo y depende de la presión de un lobby u otro, se mueve en una dirección u otra. Por lo que sabemos, el señor Rubio sería, digamos, el sector más belicista. Él querría acabar con Venezuela, con Colombia, con Cuba, con México y con Brasil y lo que se pudiera. En cambio, parece ser, por las noticias que tenemos, que el vicepresidente Vance, que tiene como visión de futuro sustituir al señor Trump en su momento, sabe que una guerra fallida lo invalida como candidato probable y posible a unas futuras elecciones. También hemos de mirar la política interna de Estados Unidos para entender cuáles son los pasos que puede dar a continuación. Al margen de que sabemos que está presionado por el asunto Einstein, ahora acaba de salir el tema también de las declaraciones de Hacienda del señor Trump y cómo evita pagar impuestos, etcétera, etcétera. Es decir, tiene una situación como muy compleja. Yo no diría, al contrario, que la situación en Venezuela es plácida. No es plácida, puesto que, desde mi punto de vista, puesto que estamos viendo, por ejemplo, acciones auténticamente criminales. Lo que se decía de que se han rematado náufragos en el mar es cierto, y además está taxativamente prohibido por las leyes de guerra de Estados Unidos, y a partir de ahí hay cauce para ir contra el secretario de la guerra, en este caso que es el que ordena el ataque. Hay capacidad legal para entrar en ese escenario, porque en la propia normativa de guerra de Estados Unidos está escrito, blanco sobre negro, que eso, matar a los náufragos, es un acto de lesa humanidad, ¿no? Así que la situación también para el gobierno norteamericano no es fácil. Y por último, no es fácil porque además hemos visto cómo el jefe de Estado Mayor de todo el Comando Sur ha dimitido porque no estaba de acuerdo con lo que se estaba planteando. Y con él han dimitido otros cargos militares importantes que han asomado poco en los medios, intentan cubrirlo como pueden, pero que es importante y revela un malestar importante dentro del ejército norteamericano. Entonces, lanzar una guerra cuando tus altos oficiales dudan, vacilan o no lo tienen claro, es muy arriesgado, muy arriesgado. Es decir que, pero bueno, es un personaje sumamente inconsciente, inconstante, mejor dicho, y que podemos esperar de él cualquier barbaridad, puesto que, y un ejemplo, es un hombre, por ejemplo, que hace tweets a las 3, a las 4 de la mañana. Tiene problemas de sueño, esto es una cuestión personal, pero que influye también en la política, y no presta atención a sus asesores, sino que a las 3 de la mañana se despierta y lanza un tuit que puede ser cualquier barbaridad que se le ha ocurrido, ¿no? Y eso evidencia también que es un hombre que no se deja asesorar, lee muy poco
la información que recibe y las decisiones que toma, las toma en base a programas televisivos de su cadena preferida. Los datos son de senadores de Estados Unidos. Esto no es una invención nuestra, ¿eh? Esto está constatado. Es un hombre que pues, tiene una cierta fobia a estudiar y a leer incluso los informes de inteligencia que le propone el Pentágono y las asociaciones y organizaciones de inteligencia del país. Es decir, en este momento se estaba planteando, para que entendiera la política internacional, hacer como lo que se hacía con Ronald Reagan. En su última fase, Ronald Reagan tenía problemas cognitivos muy severos. Tenía Alzheimer. Y se le explicaba la política internacional con dibujitos. Con dibujitos no es una broma, no es un chiste, es verdad. Teníamos un dibujante que le explicaba con cómics quién era el bueno, quién era el malo, para que entendiera algo cuando hacía un discurso, que evidentemente se lo tenía preparado, pero para que entendiera y no metiera demasiado la pata, ¿no? Estamos hablando de un personaje con características psicológicas similares, ¿no? Esto también influye en la política, influye en las resoluciones que toman. Bueno, pues pendientes de Trump y de la decisión que tome con Venezuela, estamos viendo a Rusia y a China cada vez más del lado de Maduro. Hemos escuchado esta semana a Sergei Lavrov, también escuchamos a Wang Yi apoyando a Maduro y también de alguna forma intentando parar los pies a Donald Trump. José Antonio, quiero saber qué opinas también de esto. Si crees que Rusia y China están también, bueno, pues poniendo las cartas encima de la mesa. Yo creo que sí, están interviniendo, están dando apoyo a Venezuela. Lo que pasa es que las cancillerías de Rusia y de China simplemente están dejando hablar al señor Trump, porque está diciendo unas cosas tan terribles, tan inauditas desde la presidencia de George Washington, que hace, por ejemplo, de Ronald Reagan, incluso en su época de Alzheimer, un gran intelectual en comparación a lo que está diciendo este señor, ¿no? Entonces los chinos y los rusos están tranquilos, porque fijaros el efecto que tiene lo que ha dicho Trump. Trump dice que hay que revertir las concesiones petroleras y las nacionalizaciones petroleras porque el petróleo es de él y de los norteamericanos. Pero la nacionalización petrolera la hace un partido pro-norteamericano que está en la oposición. Primero a Chávez, que participa en el golpe de Estado contra Chávez, y ahora la oposición a Maduro, que se llama Acción Democrática, que fundó un trotskista, lo he recordado, el señor Rómulo Betancourt, de la familia Rockefeller, un agente de la familia Rockefeller. En Venezuela las cosas son muy graciosas, son muy particulares, y el señor Trump no tiene ni la más remota idea del jardín en el que se está metiendo, porque los mexicanos están entendiendo lo que está diciendo y los mexicanos van a empezar a decir: no solamente usted no tiene derecho en Venezuela, es que usted nos tiene que dar todos los territorios de la antigua Nueva España que ustedes son los que nos han quitado a nosotros. Entonces, que no se piense el señor Trump que los pueblos latinoamericanos no están entendiendo perfectamente que si destruyen a Venezuela en función de que eso es de los norteamericanos, van a ir a por Brasil, van a ir a por México. Y mucho cuidado con los aliados del señor Trump en América Latina, porque las estupideces de este perfecto ignorante arrastran al cubo de la basura a todos los aliados que tiene Trump en el gobierno de estos países, que no son pocos, desde Milei, Bukele, ahora el señor, ¿cómo le llaman? Pinocasta, este chileno, ¿no? Bueno, pues todos esos van a ser arrastrados por un señor que dice que el petróleo es nuestro, que Venezuela es nuestra, que el territorio es nuestro. Claro, yo diría, hombre, es cierto que en algún momento los norteamericanos aplicaron la doctrina Monroe contra la pérfida Albión en defensa de Venezuela. Eso me lo comentaba a mí un historiador venezolano con un cierto conocimiento, que era y había sido presidente del Archivo de la República, ¿no? Bueno, este historiador me decía, es que en el laudo de 1898 los Estados Unidos frenaron a la pérfida Albión, al Imperio Británico, que quería tomar no solamente Guyana y el Esequibo, sino sobre todo el río Orinoco. Y ahí los norteamericanos dijeron, no, británicos,
el río Orinoco es venezolano. Y luego se pusieron en una concepción monroísta de que ellos eran los que protegían y ellos eran los que dictaban quién iba a ser el presidente. 1908, el señor Gómez lo pone una flota de guerra que manda el Trump de entonces en el gobierno, el señor Gómez, a cambio de tener concesiones. Es decir, que el señor Gómez, puesto por esa flota de guerra que llegó a La Guaira en 1908, entregó a 3 compañías petroleras, una norteamericana, la de la familia Rockefeller, otra anglo-norteamericana, la British Petroleum, otra británico-holandesa, que era la Shell, entregó el país en concesiones. Entonces parece que Trump quiere volver a esa época, antes, 1908, 9, 10, cuando esas concesiones significaba que la soberanía del país no era del pueblo venezolano, sino que era de la Standard Oil, que se llamaba la Unión Carbide, de la Shell y de la otra, ¿no? Entonces, el pueblo venezolano se une, deja de lado sus diferencias, aparte del grupito de la señora la Machado esta, ¿no? ¿Cómo se dirá Machado en inglés, no? En fin, pero Acción Democrática se va a poner del lado de Maduro, porque decir, es que la nacionalización fue nuestra, la hace Carlos Andrés Pérez, que este tipo que está diciendo, ¿no? Es decir, algo inaudito, y todos los rusos y los chinos saben que simplemente con no decir estas brutalidades, todos los pueblos de América Latina y del Caribe van a ir del lado de ellos. Y cuidado en Guyana, porque es que en Guyana no solamente está la ExxonMobil, tiene más fuerza una empresa china de offshore, que es la tercera empresa petrolera del mundo en este campo petrolífero bajo el mar, ¿no? Entonces, a ver si al final el gobierno guyanés o unas partes del gobierno guyanés van a también echar a la ExxonMobil y van a dejarle más espacio a los chinos. Porque fíjate lo que pasó en Perú, siempre un gobierno desde Fujimori y probablemente desde aquel militar nacionalista que fue derrocado en los años 70, ha sido gobiernos pro-norteamericanos. Pues los peruanos han abierto el principal puerto en el Pacífico de Sudamérica construido por los chinos, o sea que los chinos simplemente, tranquilamente van ocupando todos los espacios que desesperadamente buscan los norteamericanos, pero con un presidente que está totalmente alucinado, que asusta a las personas más conservadoras, que tengan un mínimo sentido de patria de toda la región y que hablen castellano, pero que hablen portugués, que hablen holandés, que hablen inglés o que hablen lo que sea. O sea, el efecto de estas salvajadas de Trump es la contraria. Van a hacer de Maduro un gran presidente latinoamericano y van a unir a todos los pueblos norteamericanos y van a tumbar a los que sigan a este señor que dice que todo es de él. El petróleo es de él, el oro es de él, el cobre de Chile es de él, todo es de él, todo es de él. Eso, claro, los pueblos... Mire, Kennedy hablaba de la Alianza para el Progreso. No, Kennedy. Es decir, bueno, vamos a compartir un poquito, sobre todo nos llevaremos nosotros la mayor parte, pero bueno, trataban de dorar la píldora, vamos a decir vulgarmente, pero esto es Trump, nada de la Alianza para el Progreso, todo es mío. Esto es como una película muy mala del oeste, de las que se hacían ahí en Almería, ¿no? Con perdón, a mí me gusta mucho Almería, pero un matón que entra acá y es una cosa inaudita, realmente lo que está pasando allí. No creo que vayan a tirar un solo tiro contra Venezuela, pero estos señores, este equipo de gobierno está acabando su fosa política en relación a los pueblos latinoamericanos, y quien se va a beneficiar es Rusia y China. ¿Quién si no? Claro. Venezuela, ¿qué decisión toma Donald Trump y también qué hacen? ¿Hasta qué punto interfieren tanto Rusia como China? Nos quedamos sin tiempo de más, así que muchísimas gracias a los tres por estar con nosotros. José Antonio, Eduardo, un placer estar con los tres por aquí. Muchas gracias. Buena tarde. Un saludo grande. Nosotros que vamos a hacer una pequeña pausa, unos minutos, enseguida miramos al cierre de los mercados europeos. Les contamos también qué está sucediendo con esta cuádruple hora bruja, con la plata, por cierto, tocando máximos históricos. Hacemos una pausa y enseguida todas las claves con Valeria Gómez.